2 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC, Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC. Secretaría de Salud. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental de la Comisión Nacional contra las Adicciones. El día de hoy tenemos un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Reducción de Riesgos y Daños. El objetivo del día de hoy es visibilizar las acciones y a la sociedad civil que realiza trabajo sobre reducción de daños en nuestro país. No queremos posicionar el tema, pero también queremos saber qué es lo que se realiza, cuáles son los objetivos y pues cuál es la reducción de daños en nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la maestra Lili Pacheco, quien es coordinadora de proyectos de Prevencasa y también es integrante de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex. Adelante, Lili, por favor. Gracias por la invitación. Y bien, hablando de la reducción de daños en México, creemos por parte de la Redumex, de todas estas organizaciones que la integramos, que hemos tenido avances muy importantes con respecto a 10 años atrás. Si bien la reducción de daños aquí inició con un programa muy importante en el estado de Chihuahua, en el que se inicia primeramente con solamente un intercambio de jeringas, ¿no? Estos materiales de inyección segura. Sin embargo, todas estas intervenciones de la reducción de daño han tenido que diversificarse, precisamente tratando de mejorar las condiciones de salud, de reducir los riesgos y los daños asociados a prácticas en el consumo de sustancias. Así que si vemos cómo hemos evolucionado cada una de las organizaciones con base en pues todas estas fortalezas que tenemos cada uno de nosotros. Doy el ejemplo de la ciudad de Tijuana, en la que nuestra organización Prevencasa ha estado diversificando también con respecto a todas estas opciones que se les dan a las personas que son nuestros participantes de los programas de reducción de daños. Así que pensar en reducción de daños no solamente es intercambio de jeringas. Ahora tenemos también programas de salud, programas de consultas médicas, además, obviamente, todas estas intervenciones que nos recomienda la OMS, que es ofrecer las pruebas de VIH, hepatitis, sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y además la tuberculosis. De tal manera que hemos podido ofrecer todas esas opciones para detectar esas infecciones y poderlos vincular inmediatamente a un tratamiento. ¿Qué encontramos en algunas de las personas que pues, son realmente personas que tienen alta necesidad de atención prioritaria, ¿no? Encontramos que muchos de ellos les hace falta documentación legal, muchos de ellos no tienen redes de apoyo, así que es importante que uno de los programas de reducción de daños como el nuestro, pues pueda ayudar a que pueda resolver todas estas situaciones de la documentación para que pueda acceder a todos esos tratamientos, porque es su derecho, tienen derecho a la salud. Y basándonos en el derecho a la salud, que es parte de los derechos humanos fundamentales, entonces tratamos de ofrecer otro tipo de servicios. Y hablaremos entonces también del servicio de un aseo seguro, un aseo digno, ¿no? También el que puedan tener sus regaderas, sus sanitarios, como sé que los tiene también el programa Compañeros en Ciudad Juárez. Otra acción también muy importante son las salas de consumo supervisado, que próximamente vamos a darles también pues nuestra noticia que ya tenemos nuestra
también nuestra zona de consumo seguro. Así que son acciones dirigidas a pues esta población que tiene mayor riesgo de estas infecciones de transmisión tanto sanguínea como transmisión sexual y de otro tipo de sustancias también. Así que cuando en un principio nuestra organización se dedicaba a esta reducción de riesgos y daños en drogas inyectables, pues ahora estamos también atendiendo las drogas inhaladas. Así que ya estamos entonces teniendo mucho más cantidad de personas que acceden a nuestros servicios de reducción. Y otro aspecto importante que también, aunque no está dentro de estas 9 intervenciones básicas de la reducción de daños, sino que está también como una recomendación, es esta gestión para el tratamiento y la prevención de las sobredosis en México. Que si bien es cierto que nuestro país vecino, Estados Unidos, tiene un mayor número de muertes por sobredosis, bueno, también lo estamos observando en nuestro país. Con esta introducción de estas nuevas sustancias, como el fentanilo, hemos estado observando mayor número de episodios de sobredosis y algunos de ellos también fatales, por lo que es también prioritario que pues podamos dar celeridad a este proceso de hacer que cada una de las unidades de atención de urgencias, unidades médicas de atención, pues puedan tener a disposición también pues este antídoto, ¿no? Que es la naloxona. Así que esto es muy importante. Entonces creo que las organizaciones hemos estado avanzando en estas intervenciones, también en el monitoreo de las nuevas sustancias que están entrando a nuestro país y también el poder atender todos estos números de sobredosis que, como en muchos casos lo mencionaba, han sido fatales. Así que, y hablando también del hecho de que más mujeres estamos en este tema de la reducción de daños, que me da mucho gusto tener aquí también a nuestras compañeras, que ahorita las vamos a ver. Pues sí, tenemos que también hacer un enfoque con perspectiva de género, porque sí es cierto que también hay más mujeres utilizando sustancias, las necesidades también para la reducción de daños y las necesidades para el tratamiento también son diferentes en ellas. Es por eso la invitación también a todos los programas, ya sea gubernamentales o de la sociedad civil, para que podamos ofrecer este tipo de intervenciones con esta perspectiva de género. Así que, pues, en este marco de estos temas de la reducción de daños, creo que también sería oportunidad para hacer también visibilizar estas necesidades nuevas. Gracias. Muchas gracias, Lili, por tu comentario. Creo que es muy importante dar contexto que ustedes son las personas pioneras en este tipo de acciones de reducción de daños, que lo podría llamar como reducción de daños clásica en el uso de inyectables, ¿no? Pero ahora, pues con el tiempo y con las necesidades contextuales, pues tienen que adaptarse, ¿no? Pues muchas gracias por tu participación, Lili. Le voy a dar la palabra ahora a Juan Carlos Trujillo, quien es integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, para poder dar contexto de que las políticas de drogas punitivas, pues impactan también a personas no usuarias. Entonces, adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias. Pues sí, nosotros somos personas, en su general, desde la brigada, personas con familias desaparecidas, y que de una u otra manera esta política que hoy se ha trabajado desde el presidente Calderón han generado algunos impactos, ¿no? Para nosotros en este tema ha sido muy difícil un poco entender, comprender la dimensión de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y nosotros desde la Brigada Nacional de Búsqueda hemos estado apostando más en un proceso de trabajo en la reconstrucción de paz, y la reconstrucción de tejido social y la reconstrucción de paz en el país, tratando de trabajar con los jóvenes, con los niños, para que vayan teniendo más conciencia sobre el país que hoy nos vamos enfrentando, ¿no? En el camino, gracias a Dios, hemos estado trabajando y colaborando con algunos compañeros desde el Rebelde Colectivo, que desde el Movimiento por la Paz nos conocimos y pudimos buscar desde el camino comprender cuáles son los impactos que hoy existen en nuestro país, y sobre todo la manera de tratarse, ¿no?
y eso nos ha permitido junto con ellos poder caminar a la mano para poder ver como estos otros daños, como tú lo mencionas, donde hay muchas personas que pues, no han consumido en algún momento de la vida, pero que sí parte de los daños y consecuencias, ¿no? Para nosotros trabajar desde ese proceso de reconstrucción del tejido social y la construcción de paz en el país, previniendo sobre todo lo que hoy estamos teniendo en el país, es una parte súper importante. Y sobre todo que más allá del tema del consumo, la manera en cómo se ha estado agraviando el fenómeno en el país desde la mal llamada la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? Repito, muchos de nosotros, en su mayoría, pues hemos estado más enfocados en el proceso de intentar buscar y tener algunas respuestas de las preguntas que nos hacemos, desde dónde y cómo nos estamos enfrentando hoy a un país que hoy nos están dejando desde la latitud, desde los mismos gobernantes, en una situación que muy poco comprendemos nosotros, ¿no? Y repito, la manera de nosotros poder contrarrestar este tipo de situaciones ha sido intentar desde la hermandad volver a abrazarnos y volver a replantearnos y trabajar juntas y juntos con todas las personas sin hacer distinción desde sus condiciones, ¿no? Y que busquemos una parte y un México, un mundo más incluyente entre todos nosotros. Desde el 2011 que nació el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que le dio vida a las familias de desaparecidos, es donde pudimos nosotros utilizar esa plataforma para poder ir entendiendo cómo es que estábamos en nuestro país y a raíz de eso comenzar a organizarnos con las personas solidarias que han estado caminando con nosotros, y desde el 2016 que tuvimos la fortuna de poder ser parte de la Brigada Nacional de Búsqueda, poder formarla, fundarla y tener varios ejes de intervención para la construcción de paz en el país. Pues creo que no me comí todos los minutos, pero sería como, esa es la intención que tenemos nosotros para poder trabajar entre los impactos que hoy tenemos en México. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que es muy importante que para hablar de la reducción de daños no solo tenemos que hablar de las personas usuarias de sustancias, sino también del contexto en el que estamos viviendo, de cómo las políticas han afectado y han aumentado la violencia, ¿no? Entonces, es muy importante tu comentario desde la hermandad, construir la paz, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, y ahora le voy a dar la palabra a Maya Ordorica, quien es coordinadora de incidencia en Reverdecer Colectivo. Adelante, Amaya. Gracias a CONAIC por este espacio, y es un lujo poder ir justo después de Lili y después de Juan Carlos, y creo que nos vamos a complementar muy bien en nuestras participaciones. Y pues es que desde Reverdecer Colectivo nosotros trabajamos desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños muy particular que hemos construido a partir de la escuela de Prevencasa, de Verter, de Familiares en Búsqueda, de la Brigada Nacional de Búsqueda y de todas estas otros esfuerzos y colaboraciones que hemos podido tener. Y justo Fanny la nombraba reducción de riesgos y daños clásica, de la que hablaba Lili. Nosotros hablamos muchas veces de ella como reducción de riesgos y daños tradicional, que es esta perspectiva que nace en los 80s. Originalmente, como bien planteaba Lili, giraba en torno mucho al consumo de inyectables y a las enfermedades que se podían transmitir a través de compartir jeringas o las consecuencias del consumo por vía inyectable. Pero esta perspectiva lo que logra es romper completamente con la lógica del acercamiento a las personas usuarias de drogas, a decir, son personas sujetos de derechos, incluyendo el derecho a la salud, además de otros derechos, ¿no? Y hay que atenderlas y generar programas enfocados hacia estas personas, ¿no? Y esto abre toda una nueva forma de pensar. En México, la reducción de riesgos y daños clásica se hace principalmente en el norte, que es donde hay más consumo de inyectables. También se hace un poco en la Ciudad de México, la Clínica Condesa también lo hace, pero Prevencasa, Verter, son pues ejemplos a nivel nacional de cómo se hace este trabajo, ¿no? Y estas mismas organizaciones, como bien decía Lili, pues han ido transitando hacia lo que en la discusión global en torno a la reducción de riesgos y daños se conoce
como reducción de riesgos y daños de espectro completo, que es ya abrirnos hacia cómo podemos tomar esta misma lógica de las personas usuarias de drogas existen, no necesariamente quieren dejar de consumir y aún así son sujetos de derecho. ¿Y cómo podemos aplicar eso no solo a las personas que usan inyectables, sino a una variedad más amplia de sustancias y de usos? Lili misma mencionaba la ampliación hacia el uso de inhalables, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de los estimulantes fumables también, y hay muchas estrategias dentro de la reducción de daños de espectro completo que podemos ir ahí completando las estrategias de la reducción de daños tradicional, ¿no? Entonces, al intercambio de jeringas podemos agregar los kits para consumo seguro, ya no solo para inyectables, sino para fumables, para inhalables, para evitar heridas, la transmisión de enfermedades, la generación de infecciones, ¿no? Compartir información para prevenir sobredosis en todos estos tipos de usos, generar espacios seguros para el consumo, ¿no? O sea, existe toda esta amplia gama de cosas que se pueden hacer y que, como decía, principalmente además se están haciendo en el norte del país, con algunas excepciones. Desde Reverdecer Colectivo trabajamos el programa de análisis de sustancias, que entra dentro de esta mirada de la prevención, de la reducción de daños de espectro completo, ¿no? Y es que justo la reducción de daños nos hace un llamado a mirar a las personas y el uso desde 3 factores, ¿no? La persona, la sustancia y el contexto. Entonces, si bien la reducción de daños tradicional se enfocaba mucho en la persona, ¿no? En que lo que pudiera utilizar para su consumo fuera más seguro, la de espectro completo ya se abre mucho más a plantearnos, pero ¿qué onda con las sustancias, no? Y las sustancias son ilegales y están adulteradas y necesitamos, para poder tomar decisiones responsables, conocer su contenido, ¿no? Y por eso nacen estas otras estrategias también, ¿no? Y se va ampliando y complejizando. Y desde Reverdecer Colectivo nosotros le agregamos un segundo apellido a la reducción de daños de espectro completo y la nombramos desde ISPAR el Sur Global también. Para enfocarnos también mucho más en el contexto, en este tercer aspecto de la reducción de riesgos y daños. Y es que en el Sur Global nos encontramos la mayoría de los países a los cuales nos han tildado, nombrado, categorizado como países productores y por ende nos han puesto la responsabilidad del combate a la oferta de drogas, ¿no? Los países del norte global cada vez más se enfocan más en la reducción de la demanda y entonces han ido incorporando cada vez más la reducción de riesgos y daños, no sin sus violaciones a derechos humanos, hay que decirlo, también suceden, pero cada vez han transitado más a una perspectiva más amigable y más respetuosa de los derechos humanos. Pero en el Sur Global no solo se nos ha obligado desde tratados internacionales y bilaterales, sino que se ha financiado internacionalmente, sobre todo desde Estados Unidos, la implementación de una estrategia de seguridad militarizada para el combate a los grupos de crimen organizado que se dedican a la producción, venta y distribución de plantas y sustancias psicoactivas ilegalizadas, ¿no? Y los impactos que esto ha tenido, Juan Carlos ya los nombraba, ¿no? En México van desde cifras de homicidios altísimas, de personas desaparecidas, el aumento en la tortura, el aumento en las detenciones arbitrarias, la reducción en las garantías procesales penales, ¿no? O sea, y en general en una situación de una crisis de violaciones graves a derechos humanos en México y en un marco además de un clima de impunidad y corrupción sumamente preocupante dentro de la implementación de esta estrategia. Y por eso es que desde Reverdecer decimos, en México no podemos olvidar el contexto en el cual se está dando el consumo, los impactos que tiene y que además ese contexto lo podemos y lo tenemos que modificar. Entonces, para aterrizarlo en estrategias puntuales, nosotros creemos que la primera es que tenemos que transitar hacia la regulación de las sustancias, una regulación diferenciada por diferentes tipos de sustancias, con diferentes reglas del juego, con certeza jurídica para que podamos transitar de la ilegalidad a la legalidad con una regulación y supervisión estatal como debe de ser. Porque en la prohibición el Estado se lava las manos de supervisar estas sustancias. Y nosotros lo que queremos es que el Estado dé un paso al frente y asuma esa responsabilidad.
Y eso también tiene que ir de la mano de una estrategia paulatina de desmilitarización de la estrategia de seguridad pública. Es una estrategia que ha demostrado haber sido fallida durante los últimos 2 sexenios y medio y necesitamos dar un cambio de marcha. Sabemos que no es posible hacerlo de manera inmediata, pero ya tenemos un artículo transitorio que establece una fecha para la desmilitarización. Si no nos vamos preparando para esa fecha, vamos a estar en graves problemas. Necesitamos ir cambiando de enfoque, ¿no? Otro factor primordial es que se regrese la rectoría de la política de drogas o que se ponga la rectoría de la política de drogas en las instituciones de salud, en CONADIC, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos una campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones con un mensaje absolutamente contradictorio con el gran trabajo que se está haciendo desde CONADIC? Es sumamente preocupante saber que no está saliendo los mensajes públicos sobre drogas de las instancias de salud, sino de las instancias de seguridad. Y eso lo vemos en el contenido de los mismos mensajes, que es discriminatorio, alarmista, ¿no? No da información sobre los servicios de salud, no da información sobre drogas, solamente genera miedo, terror, marginación, estigma, discriminación, ¿no? No logra sus cometidos oficiales, al menos en términos de prevención, ¿no? E informar a la población para que tome decisiones responsables. Entonces, para nosotros desde Reverdecer es primordial que regrese la rectoría de esa campaña de comunicación a la Secretaría de Salud y en particular a la CONADIC. Y los últimos 2 grandes rubros de estrategia son prevención, no prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención de las adicciones. Y eso es distinto a la prevención del consumo. Nos pone en un parámetro totalmente distinto en cuanto a las acciones que podemos realizar. Y en particular, tomando en cuenta el contexto, además de información sobre las sustancias, educación, servicios de salud mental para toda la población de manera general, no patologizados, que la reforma a la Ley General de Salud es un cambio fundamental en ese sentido y lo vemos con mucha alegría y gusto y esperanza, ¿no? Pero también programas de salud mental destinados a atender el trauma y el dolor nacional que vivimos a partir de la crisis de violencia. Y es que desde Reverdecer Colectivo sí estamos viendo los impactos que tiene, el dolor que causa ser víctima de violaciones a derechos humanos, el trauma que genera y la relación que eso tiene con la propensión a que el uso se vuelva un uso problemático o una adicción. Entonces, para la prevención necesitamos tomar en cuenta atención especializada. Veo que ya se me está acabando el tiempo, entonces cierro rapidísimo, que finalmente con atención y tratamiento también desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, que van desde los espacios de consumo seguro, los análisis de sustancias, la información sobre dónde encontrar los servicios de salud, pero también tratamiento que incorpore la perspectiva de los impactos de la violencia, que la violencia ha tenido social e individualmente en las personas, y cómo eso se relaciona con los usos problemáticos. No es suficiente atender el uso si no atendemos los impactos que la violencia ha tenido en la salud mental de las personas. Violencia implementada, causada por el Estado en la implementación de las políticas prohibicionistas, ¿no? Entonces necesitamos cerrar ese círculo, cerrar esa lectura y atender de manera completa y global, y eso nos lo da la reducción de riesgos y daños, y por eso es tan importante y felicitamos desde Reverdecer Colectivo a CONADIC por estar abriendo este espacio de conversación, el que podamos tener estos diálogos. Muchas gracias. Y justo cerraste con todo este gran como tema de reducción de daños, ¿no? Que es súper importante y que lo dice la reducción de daños, que tenemos que hablar de la persona, la sustancia y el contexto, ¿no? Y desde un contexto mexicano, del sur global, en donde somos un país productor, consumidor y de transporte, pues hace que se vuelva mucho más difícil tanto para las personas usuarias de sustancias como para las personas que no consumen, ¿no? Porque vivimos bajo pues, ilegalidad, ¿no? Que como bien comentabas, pues hay sustancias ilegales que tal vez a nivel del impacto a la salud no tienen tanto impacto como las legales, ¿no? Como el alcohol y el tabaco, pero si los vemos en el contexto, pues tienen un impacto muchísimo mayor, ¿no? Entonces,
pues muchas gracias por sus comentarios, por lo que estamos pues construyendo desde acá, ¿no? Queremos como poner en contexto qué es la reducción de daños en México. Y pues primero queríamos darle la palabra pues a las instancias, bueno, a las organizaciones que lo hacen en campo, ¿no? Que es sociedad civil, que llevan muchísimos años trabajando con este tema. Pero ahora me gustaría darle la palabra al doctor Gadi Sabiki, el comisionado nacional, para que nos hables desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, desde el Secretariado Técnico de Salud Mental y desde los servicios de atención psiquiátrica, para nosotros, ¿qué es la reducción de daños? Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto encontrarles nuevamente, aunque sea en este foro virtual. Y como bien comentaba Fanny, es para nosotros realmente un placer, es un gran goce el poder sentir que estas nuevas posturas y lineamientos van arraigándose y van tomando forma en nuestro país. Lo que tiene que ver con la reducción del riesgo de daño probablemente encarna o incorpora de alguna manera toda la parte novedosa, moderna, humanista, basada en ciencia, de lo que significa la ayuda a las personas que consumen sustancias. Y bueno, como ustedes saben, esto es una atribución de la CONADIC y nos hemos esmerado y esforzado en ir trabajando sobre un posicionamiento público, categórico, que yo espero que probablemente en un par de semanas podamos tenerlo a la vista de todos, pero quisiera yo adelantar un poco de cuál es este posicionamiento. Por una parte quisiera yo decir, como todos ustedes lo saben, que el consumo de sustancias es tan antiguo como la humanidad misma y que probablemente el uso de estas sustancias en cierta medida sea responsable de que los humanos seamos como somos y fuera de los alimentos no hay ningún elemento en las culturas de las personas, de los pueblos, que hablen tanto de su identidad como el consumo de estas sustancias. Sin embargo, por una cantidad amplia de motivos, desde el siglo XIX, probablemente a partir de lo que conocemos como la Convención de Shanghái, ya claramente empezamos con una actitud guerrera, con una actitud que aboga por la temperanza, por la prohibición, que tiende a hacer del problema de drogas una situación moral o ética, una persona que se sale del huacal, que está ejerciendo algún tipo de disidencia social. Esto lo que ha generado es una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos de las personas, de las familias de los usuarios y de las comunidades en donde estos se desarrollan. El haber abierto esta puerta, el haber abierto esta caja de Pandora y tratar de militarizar los problemas médicos que se desatan de un consumo patológico de sustancias, nos ha llevado desde los internamientos involuntarios en mazmorras, ¿no? Con tratos totalmente inhumanos y con muchas violaciones a los derechos humanos, hasta las desapariciones forzosas y una ola de violencia que ha vivido nuestro país desde el Calderonato. De alguna manera, el doctor Tatarsky, quien es posiblemente el creador desde la psicoterapia de estos conceptos, comenta que a los usuarios de sustancias los abandonamos por el mismo problema por el que ellos necesitan la ayuda. Actualmente, el cómo enfrentamos desde el gobierno esta problemática nacional y mundial se ve básicamente desde tres ángulos: la reducción de la oferta, la reducción de la demanda y la reducción de los riesgos y daños. Sabemos muy bien que frases huecas, vacías y construidas sin demasiado conocimiento, como un mundo libre de drogas, son objetivos no solo perversos e inalcanzables, sino que si lo pensamos bien, tampoco deseables. En ese sentido, es muy importante comentar que el modelo de reducción de daños se refiere a las políticas, programas y prácticas que se dirigen a disminuir los daños de las personas como como el pilar supremo de estas acciones. Cuando nosotros vemos el efecto deleterio que sucede en los usuarios problemáticos de sustancias, porque como mis compañeros han comentado previamente, no todo usuario de sustancias es un drogadicto, no todos son abusadores o no todos son dependientes a la sustancia, en realidad genera un esquema altamente contraproducente. Porque nosotros si observamos la diferencia del estrago que hace una sustancia en una persona de clase media alta que tiene acceso al sistema de salud, que ha tenido una dieta diferente,
probablemente una educación de mejor calidad, nos damos cuenta que si bien estas sustancias son nocivas, pues hacen mucho más daño en los grupos vulnerables, en las comunidades de la diversidad, en la pobreza hiriente que vivimos en algunas zonas de nuestro país, etc. El Plan Sectorial de Salud, del 2019 al 2024, y me doy a la tarea de citarlo, contiene un componente hasta ahora olvidado de la atención médica, que es la salud mental. Y sabemos que la patología mental genera heridas profundas que afectan a las personas y la comunidad en su conjunto. Es por ello que se desarrollará la estructura de los servicios de atención psiquiátrica para hacerlos más cercanos a las necesidades de la población, particularmente aquella afectada por la violencia, la migración y los desastres naturales, entre otros. En México, con el telón de fondo de esta terrible prohibición y de esta guerra contra las drogas, que en realidad es una guerra contra las personas, es una guerra contra la gente, hemos visto que nuestros indicadores de consumo empeoran. Cada vez son más jóvenes los experimentadores, tenemos más drogas en la calle, son más impuras y tenemos un número creciente de personas que desarrollan problemas secundarios al consumo. Pero habrá que tener cuidado al hacer un juicio de por qué sucede esto. Las drogas sí son peligrosas, pero son mucho más peligrosas cuando las prohibimos y las dejamos en lo oscuro sin que haya una manera clara de poder enfrentar este problema. Preocupa de manera particular el que las chavas, las mujeres, están desarrollando también un consumo importante de drogas duras, cada vez pareciéndose más a las contrapartes masculinas y con la vulnerabilidad y probablemente el daño adicional que se genera en las personas que contienen o que ya conllevan estas vulnerabilidades. Y es por esto que desde el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones enfatizamos 10 frases que de alguna manera aluden a la política de reducción de riesgos y daños. Número 1. Reconocemos que la reducción de riesgos y daños es una política transversal y que debe de incorporar a los 3 niveles de atención a través de la educación, la capacitación y supervisión del equipo que brinda el servicio. Muy pocos otros panoramas que tienen que ver con la salud pública son tan cambiantes, tan fluidos y evolucionan tan rápidamente como el consumo de sustancias y la psicopatología. Número 2. Se entiende que por diversos motivos, algunas personas no pueden o no quieren dejar de usar sustancias psicoactivas y se les deben de garantizar sus derechos humanos. El usar drogas, compañeras y compañeros, no nos convierte en ciudadanos de segunda clase ni nos quita ninguno de nuestros derechos y garantías individuales de las que todos y todas gozamos como mexicanos y mexicanas. Número 3. No todo uso es abuso. Esto debe de estar basado en información científica, en donde se muestre un control en las cantidades, una forma del consumo, de la frecuencia, y tenemos que particularizar esto con cada una de las personas, ya que el consumo de una sustancia por un ser humano es irreplicable como un matrimonio, en donde cada uno de los integrantes o cada una de estas parejas son irrepetibles y tienen sus propias características. 4. Debemos de proveer estrategias coherentes y multifactoriales basadas en la realidad de las personas consumidoras, el contexto y la sustancia o sustancias usadas. Por ejemplo, sabemos que hay un estrato de la población que ha dado un uso muy intenso de lo que se le llama el chemical sex, que es el utilizar sustancias químicas para tener contactos sexuales aparentemente más prolongados o satisfactorios. Nosotros tenemos que ser respetuosos y congruentes de las personas que quieren ejercer cierto tipo de conductas sexuales y a nosotros nos toca, en ese caso, el coadyuvar con que permanezcan sanos y no dañen su salud y la de sus parejas. Número 5. Afirmamos la necesidad de incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones en cuanto a las mejores estrategias de reducción de daños en cada comunidad o región. Yo les quiero comentar a las y los escuchas que he tenido el privilegio de visitar la Prevencasa en Tijuana. Estuvimos hace 2 semanas en Mexicali y tuvimos la oportunidad de visitar estos centros de inyección segura para mujeres.
Fue realmente fascinante y conmovedor el ver en 1 o 2 horas de encuentro que tuvimos en la sede de este lugar, cuántos chicos y cuántas chicas llegaron a utilizar el servicio de inyección, a hacerse pruebas de VIH, a que se les regalaran condones, a intercambiar jeringas, a recibir folletos. Es realmente conmovedor y para mí estos servicios representan realmente una luz de esperanza para los más desfavorecidos y a los que están más jodidos. Número 6. Entendemos que debemos de disminuir el estigma hacia el uso de las sustancias, ya que es una barrera a los servicios de salud. Y a las personas que nos están viendo, que ellas mismas o algún conocido tenga un problema de este tipo, la primera sugerencia es que empecemos por quitarnos el autoestigma. Las personas que consumen sustancias tienen derecho a una atención plena de salud y no tienen por qué llegar con la frente agachada a nuestros servicios. Los vamos a recibir con dignidad y respetando todos sus derechos como personas, como mujeres, como menores, como gente de la diversidad sexual. 7. Reconocemos que las estrategias de reducción de riesgo y daño deben de ser basadas en evidencia y deben ser evaluadas para conocer su efectividad. Esto es algo que los científicos hacemos de manera natural. Si algo no funciona, hay que buscar una manera distinta. Einstein decía que repetir el mismo experimento tratando de obtener resultados distintos era la verdadera definición de la locura. Número 8. Tenemos que aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo para el consumo problemático de sustancias y proporcionar alternativas saludables y promover un vínculo sano, familiar y social. Número 9. La terapia de reducción de riesgo y daño busca que las personas adultas se respondan a sí mismas para buscar objetivos que los ayuden a mejorar su calidad de vida. El objetivo es llegar a una elección que proponga el usuario que esté basado en su propia experiencia, su cosmovisión, su idiosincrasia y no nada más buscar la abstinencia como el único camino para salir de estos problemas. Y finalmente, número 10, reconocemos que existe una necesidad de mejorar importantemente la cobertura de estrategias en la reducción de daños en personas que están en riesgo o viven con VIH, SIDA y algún otro padecimiento de transmisión sexual o problema reproductivo. La prevención de sobredosis. Estamos empezando a ver gente, mexicanos y mexicanas, que están cayendo muertos en la calle, compañeros. Esto siempre ha sucedido, pero recordemos que el mercado de drogas está infestado de nuevas sustancias muy potentes y estamos viendo con mucha tristeza que compañeros y compañeras que habían estado años acudiendo a nuestros servicios amanecen muertos en la banqueta. Tenemos que seguir previniendo los accidentes en el asfalto, en las carreteras, en las fábricas, en el hogar. Tenemos que apretar de manera importante la prevención del suicidio y otros tipos de trastornos mentales y psicopatología que de por sí venían ya subiendo y que durante la pandemia del COVID realmente tuvieron un repunte notable. Tenemos que utilizar el tratamiento de sustitución con agonistas. Este es un paso que estamos dando complejo, pero que sabemos que es irreemplazable. Necesitamos seguir analizando las sustancias que consumen los chavos y chavas de nuestro país, porque esa es la mejor manera que tenemos para conocer exactamente qué es lo que se está metiendo. Y finalmente, potenciar programas como el alcoholímetro, que nos ayudan a disminuir por medios de control externo de manera muy importante el número de accidentes en el asfalto de nuestro país. Este tema de la reducción del riesgo y daño es algo que realmente nos entusiasma en la CONADIC, a mí también personalmente. Sin embargo, dejaré hasta aquí esta pequeña intervención. Le agradezco muchísimo el interés de todas y todos los que nos han estado escuchando, con la promesa de llegar hasta todas las comunidades para extender en una mano una jeringa limpia se necesita y en la otra mano un folleto en donde esté el teléfono para que nos busquen cuando quieran entrar a un tratamiento y apuntar hacia la abstinencia. Muchas gracias por su atención. Feliz día en contra de la sobredosis y de apoyo a la reducción de riesgo y daño. Muchas gracias, doctor. Pues para nosotros es muy congruente tener todo este conversatorio y pues cerrar con este posicionamiento desde la CONADIC para poder integrar tantas nuevas
acciones como nuevos conceptos, ¿no? Entonces queremos que desde la Comisión Nacional contra las Adicciones integremos el concepto de reducción de daños y sobre todo integrar a la sociedad civil, que son las personas quienes han estado trabajando todos estos años, y pues darles la voz, la visibilidad y sobre todo tener en cuenta que desde aquí estamos trabajando dentro de las causas, ¿no? Tenemos que hablar de los dolores, como decía Maya, de las cuestiones que lastiman y que tienen un impacto en la salud mental. Entonces, pues con esto terminamos. Muchas gracias a todas y todos por conectarse y pues dejen sus comentarios y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC. Secretaría de Salud.